Buenas chiquillos, en este video les vamos a enseñar un poco cómo trabajar los análisis y cómo trabajar todo el proceso de un estudio estadístico por medio de datos agrupados en clases o en intervalos. En la sección anterior vimos que trabajamos todos los procesos o todas las etapas de un estudio estadístico con datos en ciertos aspectos, con datos en clases. Vamos a ver qué significa eso y cómo lo podríamos aplicar. Lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que lo vamos a hacer utilizando los mismos pasos que utilizamos la vez anterior. En la parte de procesamiento, en la primera etapa, que es la de procesar, vamos a trabajar con la siguiente variable, que son los minutos dedicados diariamente a informarse, que era la variable que se encontraba en el formulario al cual ustedes respondieron. Esta variable, si nosotros la tuviéramos que clasificar por tipo, esta variable la podríamos clasificar como una variable cuantitativa, porque representa o se puede representar mediante un número. Ahora, esta variable en el cuestionario estaba utilizada o se trataba de medir mediante esta pregunta que decía: estime y anote el número aproximado de minutos que dedica diariamente a informarse sobre lo que sucede a su alrededor. Y para la parte del procesamiento como tal, ya a la hora de tener todos los datos y poder verlos como un todo, pues teníamos toda esta distribución. Estas fueron todas las respuestas obtenidas por ustedes mediante el cuestionario realizado. Ahora, sucede lo siguiente: como esta cantidad de datos es una cantidad de datos muy grande, y como el tiempo en minutos podría variar, puede ser que algunos hayan puesto 30 minutos, otros 31, inclusive otras personas pudieron haber puesto 180, 181. Como la cantidad de datos es muy grande y esta variable puede tomar valores diferentes y distintos, que puede ser que no se repitan inclusive, no sería muy conveniente en este caso utilizar lo que son frecuencias sin agrupar datos, porque si no tendríamos que colocar que si son 0 minutos, tantas personas, 1 minuto, tantas personas, 2 minutos, tantas personas, 3 minutos, la cantidad de personas, y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que en este caso sería 240. Entonces tendríamos que hacerle a esa tabla de resumen de valores pues 240 filas para poder analizar esta variable. Para poder realizar este tipo de procesamiento y poder trabajar con estos datos, lo vamos a hacer mediante un análisis descriptivo y un análisis inferencial. Pero para poder realizar este tipo de análisis, lo primero que vamos a tener que hacer es utilizar o poder buscar una forma en cómo representar esta información o estos datos. Entonces vamos a ligar las dos partes de una vez. Este era el conjunto de datos y estas fueron todas las respuestas o todos los valores que se obtuvieron para esa variable. Sucede que cuando la cantidad de datos, como se los dije, es muy grande, se trabaja por lo que se conocen como clases o intervalos. Estas clases o intervalos se refieren a la cantidad de porciones en las cuales se van a dividir o agrupar los valores que toma la variable. Esa cantidad de clases uno la puede definir, o inclusive hay bibliografías y muchos libros, inclusive lo pueden buscar en internet, que hay diferentes fórmulas para calcular. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es sintetizar esto un poco. Vamos a suponer que la cantidad de intervalos o no, clases que nosotros vamos a utilizar van a ser 8. Para poder trabajar con estas clases o intervalos, nosotros vamos a necesitar encontrar el rango recorrido de este conjunto de datos. Recordemos que el rango recorrido se refiere a la distancia o la diferencia que hay desde el valor máximo hasta el valor mínimo. Si nosotros nos ponemos a buscar y analizar en este conjunto de datos, vamos a encontrar que el valor máximo corresponde a este valor que está marcado en rojo, que sería 240, mientras que el mínimo sería este otro que está marcado en rojo, que corresponde a 0. Si hacemos la resta, la diferencia entre ambos valores, nos daremos cuenta entonces que el rango corresponde a 240. ¿Esto qué quiere decir? Que la separación máxima que hay en minutos, desde el menor hasta el mayor tiempo, es de 240. Es decir, que en este conjunto de datos no van a haber ningunos tiempos, o no van a haber dos tiempos que tengan más de 240 minutos de diferencia. Ahora, ¿eso para qué nos va a servir? Porque gracias al rango o recorrido vamos a poder determinar algo que es lo que se conoce como la amplitud de clase. Es decir,
de cuántas unidades o cuánto va a abarcar cada uno de esos intervalos. ¿Cuántas unidades va a abarcar? Para poder calcular esa amplitud de clase, lo que vamos a hacer es tomar el rango y dividirlo entre el número de clases que hemos definido. En este caso, pues nos damos cuenta que el rango son 240 y definimos 8 clases distintas. Por ende, la amplitud de clase sería 240 entre 8, lo que se simplifica y nos daría 30. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a dividir entonces todo ese conjunto de datos en intervalos o en valores que abarquen 30 unidades de diferencia. O digámoslo así, vamos a dividir todo el conjunto de datos agrupándolos de 30 minutos en 30 minutos. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Vamos a representar esto de manera tabular para que lo veamos un poco más sencillo. Aquí en esta tabla ponemos en la primera columna la variable que estamos tratando de averiguar, en este caso los minutos dedicados diariamente a informarse. Vamos a ver la frecuencia absoluta, que es la cantidad que se repite cada uno, o los valores de la variable, y vamos a encontrar lo que es el punto medio, que ya vamos a ir viendo qué es. Vean, chiquillos, cuando trabajemos con este tipo de valores, si ustedes se dan cuenta, en esta parte, en la primera columna, yo he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. ¿Eso por qué? Porque en esos primeros 8 espacios vamos a colocar los intervalos y en este último espacio pues corresponde al total o a la suma de todos los valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean, muchachos, sucede que para formar las clases o los intervalos vamos a empezar tomando desde el valor mínimo. Sabíamos que el valor mínimo en este conjunto de datos, como lo vimos anteriormente, era 0. Y como la amplitud de clase es 30, lo que vamos a hacer es que a ese valor mínimo le vamos a sumar esa amplitud de clase. Si a 0 le sumamos 30, nos daría 30. ¿Eso qué quiere decir? Que la primer clase o el primer intervalo de valores que nosotros vamos a considerar van a ser todos los valores que van desde 0 hasta menos de 30. ¿Esto para qué? Para tener que evitar contar los 0, luego los 1, luego los 2, los 3, los 4, los 5, los 6, los 7. Aquí lo que vamos a hacer es que todos los valores que sean iguales a 0 pero menores que 30 van a ser contabilizados en esta expresión. La siguiente, ¿dónde va a empezar? La siguiente va a empezar a partir de 30 minutos y a eso le vamos a volver a sumar la amplitud de clase. Quiere decir que la siguiente amplitud o la siguiente intervalo, perdón, sería de 30 a 60 minutos. El siguiente tendría que empezar en 60 y le sumamos la amplitud, que sería 30, o sea 90. El siguiente sería desde 60 a menos de 90. Y así lo hacemos sucesivamente. El siguiente iría de 90 a menos de 120, el siguiente iría de 120 a menos de 150, el siguiente de 150 a menos de 180, el siguiente 180 a menos de 210 y el siguiente de 210 a 240. Y por último el total de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar acá, muchachos? En la primera clase o en ese primer intervalo vamos a contar todos los valores de la variable, es decir, todas las respuestas que ustedes dieron. En esa primera clase se van a contar todas aquellas que vayan desde 0 hasta menos de 30. Ese 30, si hubiera alguna persona que contestó con 30, no se cuenta hasta ese intervalo, sino al siguiente, que dice de 30 hasta menos de 60. Lo mismo para 60, no se contaría en ese intervalo, sino al siguiente. En el único que sí tenemos que contarlo como tal sería en este último, de 210 a 240. Porque en la mayoría de los casos este 240 coincide con el valor máximo de todo el conjunto. Entonces, para no quedarlo o no dejarlo por fuera, tendríamos que tomarlo en cuenta. Entonces, si hacemos el complete de valores acá, nos dio que de 0 a 30, a menos de 30 minutos, hubo 49 o 49 personas utilizan ese tiempo para informarse, 55 de 30 a 60, de 60 a 90 a 51, de 90 a 120 a 10, de 120 a 150 a 24 personas, de 150 a menos de 180 a 2, de 180 a 210 12 y de 210 a 240 a 3 personas. Lo que si sumamos y nos va a dar un total de 206 personas. Entonces, esa sería la frecuencia absoluta. Lo que se hace es contar la cantidad de valores que tomó la variable que se encuentren dentro de ese rango o dentro de cada uno de esos intervalos. Ahora, chiquillos, en el caso del punto medio, el punto medio lo que significa es el valor que se encuentre justo en el centro o a la misma distancia de estos dos extremos de la clase que estamos trabajando. A este valor de acá, que es el más grande, se le decimos el límite superior y este es el límite inferior. Para poder sacar ese valor o el punto medio, lo que hacemos es tomar estos dos valores, sumarlos, y como queremos saber el que se encuentra justo a la mitad, los vamos a dividir entre 2.
Si lo hacemos para esta primera clase, entonces tendríamos que hacer 30 más 0 entre 2, lo cual nos daría 15. Quiere decir entonces que ese es el valor que se encuentra justo en el medio de esta clase. Para el siguiente sería 30 más 60 entre 2, eso nos daría 45. Para el siguiente 90 más 60 entre 2 nos da 75. Luego 105, 135, 165, 195. Ven que básicamente esos números 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195 están separados por la misma amplitud de clase que era 30. Una vez entonces que ya tenemos estos valores, ahora sí podemos realizar el análisis descriptivo de esta situación. ¿Cómo? Por medio de las medidas de tendencia central, que conocemos que son la moda, la mediana y la media aritmética. ¿Cómo vamos a hacer para sacar la moda si tenemos los datos agrupados por clases o intervalos? Muy sencillo. Si vamos a sacar la moda va a ser, o lo vamos a tomar en este caso, como el punto medio que corresponda a la clase que tenga una mayor frecuencia. Por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí la clase que tuvo mayor frecuencia fue la clase de 30 a menos de 60 minutos. Eso lo que significa es que en este caso, para esta encuesta, para este estudio, disculpen, lo que sucede es que es más frecuente que los estudiantes de noveno utilicen de 30 a menos de 60 minutos para informarse. Nosotros lo que vamos a hacer para definir esa moda es tomar el punto medio de esa clase, que en este caso es 45. Entonces vamos a decir que la moda en este caso serían 45 minutos. Es decir que, en términos generales, el tiempo más frecuente que utilizan los estudiantes de noveno para informarse es de 45 minutos. Para el caso de la mediana, recordemos que la mediana lo que hace es tomar en cuenta ese valor que queda justo en el medio de todos los datos. Y habían ciertas maneras de calcularlo dependiendo si fuera par o impar. Recuerden que en este caso, si son 206 valores o 206 datos que fueron recolectados, en este caso tendríamos que buscar, como es un número par, el valor que está justo en la mitad y el valor que le sigue a ese, para entre ambos sacar más o menos un promedio. Por ejemplo, para que lo tengamos más claro, dado que acá son un total de 206 datos, entonces lo que vamos a hacer es dividir este valor a la mitad, que nos daría 103. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, no es que 103 sea la mediana, sino que vamos a buscar cuál de los valores que están acá se encuentra en la posición 103. Por ejemplo, sabemos que de 0 hasta 30 hubo 49 personas que emplean ese tiempo. Es decir, que aquí estaría hasta, digamos, la posición 49, la persona 49. Después de acá, no podríamos decir que si no esto llega hasta la posición 55. No, porque son estas 49 personas más estas 55 personas que tenemos acá. Si nosotros tomamos 49 y le sumamos 55, nos vamos a dar cuenta, si sumamos estos dos valores, nos vamos a dar cuenta que esto nos da 104. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que hasta esta clase, la clase de 30 a 60, está la persona 104. Si los valores que están ordenados de menor a mayor, ¿verdad que acá, como habíamos sacado que la mitad de los datos era 103 y tenemos que sacar un promedio entre la posición 103 y la 104, entonces ese valor de la mediana tendría que encontrarse en esta clase, en la segunda clase. ¿Cómo vamos a hacer para calcularlo, muchachos? Pues básicamente lo que vamos a hacer es tomar el punto medio que pertenece a esta clase. En este caso, pues sabemos que el punto medio sería 45, quiere decir entonces que la mediana es 45 minutos. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que un 50% de los estudiantes tarda 45 minutos o menos, o dedica 45 minutos o menos a informarse diariamente, y el otro 50% dedica 45 minutos o más a informarse diariamente. Básicamente eso es lo que tendríamos acá. Ahora bien, chiquillos, lo último que era la media o el promedio, pues ese lo tendríamos que calcular de la siguiente manera.
Como el promedio es la repartición equitativa de todos los datos, sin embargo aquí estamos trabajando con intervalos, yo no sabría específicamente, por ejemplo, cuántas personas duraron 7 minutos o 10. Para poder calcular el promedio, lo que vamos a hacer es utilizar los puntos medios de cada clase. Es decir, este punto medio de esta primera clase, que es 15, lo vamos a multiplicar por la frecuencia que posee esa clase, que sería 49. Entonces sería 15 por 49. Luego, 45, que es el punto medio de esta clase, lo multiplicamos por su frecuencia, que es 55. Y así con cada una de ellas. Una vez que tenemos todas esas multiplicaciones, esos valores se van a sumar y se van a dividir entre el total de datos, que en este caso eran 206. De esta manera. Si queremos la media no la sabíamos calcular. Pero para calcular esa media aritmética o promedio, vamos a tomar los puntos medios de todas las clases, que son 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195 y 225, y todos esos puntos medios se van a multiplicar por la frecuencia de cada una de esas clases. Esos valores nuevamente se suman y se dividen entre el total de datos, que eran 206, porque en este cuestionario autoadministrado, pues todos los estudiantes que participaron fueron 206. Aproximadamente esto nos daría 71 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que con base en la información de este estudio que estamos realizando, si todos los estudiantes de noveno, para este caso, utilizaran o dedicaran el mismo tiempo a informarse, ese tiempo sería de aproximadamente 71 minutos por día. Básicamente eso es lo que nos diría el promedio. Entonces, chiquillos, espero que hasta acá estemos claros. Ahora, una vez que ya hicimos esa información o ese análisis de manera inferencial y vimos ciertas representaciones tabulares, de manera descriptiva, disculpe, y vimos ciertas representaciones tabulares, ahora pasamos al análisis inferencial. Recuerden que el análisis inferencial es más o menos poder, con la información que tenemos acá de las diferentes representaciones, hacer algún tipo de predicción o algún tipo de eh, cálculo, más o menos manteniendo, viendo la tendencia que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla que habíamos visto anteriormente, que habíamos montado con la información. Nos dice acá, si seleccionáramos al azar a un estudiante de noveno año del Colegio Técnico Don Bosco, independientemente de si participó o no en la encuesta, y tuviéramos que predecir, sin preguntarle, la cantidad de minutos que dedica a informarse diariamente, ¿cuál sería una buena predicción? Aquí nosotros podríamos hacer lo siguiente. ¿Verdad que la más frecuente o la respuesta más frecuente administrada por los estudiantes de noveno, ustedes, fue que dedican de 30 a menos de 60 minutos? Ahora, nosotros no sabemos con exactitud cuál es el valor en este intervalo que presenta esa mayor frecuencia, pero para poder ayudarnos, lo que vamos a hacer es tomar el punto medio. Nosotros podríamos decir entonces que la cantidad de minutos que utilizan para informarse, podríamos predecir que nos va a contestar que es de 45 minutos. ¿Eso por qué? Porque si nos damos cuenta acá, si sacamos la probabilidad de que la persona nos conteste esto, es la mayor, dado que aquí se presenta la mayor frecuencia. Si nosotros tomamos 55 y lo dividimos entre 206, aproximadamente nos daría un 27% de probabilidad, o 0.27. ¿Qué quiere decir? Que este es el que presenta la mayor probabilidad, que aún así sigue siendo una probabilidad baja. Ahora, si quisiéramos saber una buena predicción para saber si un estudiante al azar, sin importar la sección o el año en que se encuentre, del Colegio Técnico Don Bosco, dedica 2 horas o más a informarse, ¿verdad que para que dediquen 2 horas o más, 2 horas en minutos serían 120 minutos? Entonces, ¿verdad que los que dedican 120 minutos o más serían estas 24 personas, junto con estas 2 personas, junto con estas 12, junto con estas 3? Y si quisiéramos predecirlo, pues podríamos tomar la tendencia que se presenta en esta tabla. Entonces, la probabilidad tendría que ser la suma de esos valores dividido entre el total de datos, que serían 206. ¿Qué quiere decir esto entonces, chiquillos? Que aproximadamente la, el porcentaje de personas que, o digamos, yo podría predecir que al menos un 20% de los estudiantes va a dedicar 2 horas o más a informarse diariamente. Eso es más o menos como este análisis que estamos realizando acá. Ahora bien, chiquillos,
En la parte interpretativa es más o menos traducir esa información y ver qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, aquí podríamos decir que del estudio realizado entre los estudiantes de noveno año del Colegio Técnico Don Bosco en este curso lectivo 2020 y respecto a la cantidad de minutos que diariamente dedican a informarse, pues la mayor parte de esos estudiantes dedican menos de 90 minutos a informarse diariamente. Eso lo podemos ver con las tablas que hemos realizado antes. Y además, hay muy pocos que utilizan 150, disculpen acá, muy pocos que utilizan 150 minutos o más para informarse diariamente. Y lo más probable o es muy probable que la cantidad de minutos que dediquen a informarse diariamente sea menor a las 2 horas y media o a los 150 minutos. Eso por toda la parte del análisis inferencial que hemos realizado. Es más o menos como un tipo de conclusiones con respecto a la información que hemos logrado analizar. Ahora bien, chiquillos, pasamos a la última parte, que es la parte de la representación. Vean, sucede que cuando trabajamos con datos agrupados en clases o intervalos, podemos trabajar dos representaciones. Una representación que es lo que se conoce como un histograma y otra representación que es lo que se conoce como un polígono de frecuencias. Si nosotros nos damos cuenta acá, esta representación que tenemos acá es un histograma, puesto que es un gráfico de barras. Lo que sucede es que en este tenemos acá, que es el eje horizontal o vertical, en este caso es horizontal, lo que hacemos es colocar cada uno de los intervalos anotando su límite inferior y su límite superior. Por ejemplo, este es con base en los minutos diarios que ustedes dedican a informarse. Vean que esta primera barrita horizontalmente va de 0 hasta 30, es decir, de 0 hasta 30 minutos hay aproximadamente esta cantidad de personas. ¿Cómo hacemos o cómo sabemos hasta dónde llega la barra? Porque a cada uno de estos valores, o a cada una de estas clases, se le asigna la frecuencia de ellas, la misma. Entonces sabemos que de 0 a 30 hay aproximadamente esta cantidad, 49 personas. De 30 a 60 minutos que tarden o que utilicen para informarse, tenemos aproximadamente esta otra cantidad, 55, luego acá 51. Y así es lo que hacemos. Aquí vamos representando todas las clases, mientras que acá sería la frecuencia que le corresponde a cada una de esas clases. Esto es lo que se conoce como un histograma. Si nosotros nos damos cuenta, esto también nos sirve para analizar la tendencia. Vean que acá, que están 90 minutos, nos damos cuenta que la mayor parte de los estudiantes encuestados pues dedica menos de 90 minutos o menos de 1 hora y media a informarse diariamente. Mientras que vean que aquí en la otra parte se reduce mucho ese porcentaje o esa cantidad. Ahora, chiquillos, con base en esta representación gráfica podemos realizar otra, que es lo que se conoce como el polígono de frecuencias. La diferencia entre el polígono de frecuencias y el histograma es que el polígono de frecuencias lo que utiliza es, para representarlo, son los puntos medios de cada clase. Por ejemplo, sabemos que esta primera clase, que va de 0 hasta 30, su punto medio sería 15. Y lo que hacemos es que, ubicando ese 15 en este eje horizontal, vamos a adjuntarle a ese 15 la frecuencia de esa clase, que en este caso era 49. Y aquí justamente en este espacio dibujamos un punto. Así lo hacemos con cada uno de los puntos medios de cada uno de esos intervalos o de esas clases. Y luego, nada más para terminar esta representación, lo que realizamos es que todos estos puntos se unen por medio de segmentos. De esta manera. Esa representación que queda acá de color anaranjado o amarillizo es lo que se conoce como un polígono de frecuencias. Entonces, muchachos, espero que esto les haya servido un poco y que estén un poquito más claros con respecto a este análisis. Este video les va a quedar acá para que puedan continuar haciendo esta parte de la asignación.